Buenas, buenas. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Aquí estamos. Esto ya lo tendría que haber tenido aprendido, ¿viste? Pero vamos llegando y ubicándonos al comienzo de esta tarde para brindarles a ustedes todo lo que tiene que ver con el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados, más específicamente en nuestro DTV. Y los temas que van surgiendo, en verdad son los proyectos de ley, en verdad son los acuerdos, o no, en este sentido sí, que hay para lograr comisiones y lograr también la próxima sesión, el 26. Y antes de la sesión muchas cosas que van a pasar y que ya las vamos a ver. Hoy tenemos un día precioso y quizás también vamos a ver a través de la pantalla en este casi fin de semana. Bueno, estamos a jueves, ¿no? No nos adelantemos. ¿Cómo va, Meli? Hola, Karin, ¿todo bien? Todo un muy bien. previernes es hoy. ¿Cómo? Un previernes. Es un previernes tal cual, desde que se inventó. No, hay que vivirlo como jueves, como lo que es. Meli, ¿cómo describís esta semana? Ya llegando, ahí ya temperatura de sesión. Sí, ya hay clima de sesión. Bueno, hay clima también de una puesta en marcha de este Congreso previo a lo que van a ser las elecciones y el tramo final de la campaña. Así que esperamos que vaya a haber mucha actividad. Hay muchos temas y en lo que a mí respecta voy a contarte un poco de un proyecto que ya se trató en la Comisión de Salud, pero que la semana que viene se va a tratar en otras dos comisiones y tiene que ver con la prevención, ¿no?, y el tratamiento de casos de muerte perinatal para asistir a mujeres y a personas gestantes, ¿no?, en esa situación que es tan traumática. Exactamente, lo hemos mencionado, es un proyecto de ley con altísima sensibilidad y altísimo respeto también para la personita fallecida, muerte perinatal dentro del vientre, y por eso una legislación que, bueno, se necesitaba profundamente en todo lo que tiene que ver con el existir para no solamente la familia, sino para el resto de la sociedad cuando esto sucede, ¿no? Poder que la ley pueda acompañar. Hola Marcos, ¿cómo va? Buenas tardes, Karin. Buenas tardes, Meli. Un gusto estar aquí con ustedes. Como decía Meli, se empieza a vivir el clima de sesión. Quizás la última gran semana de la Cámara de Diputados previa al 14 de noviembre. Será la próxima, lo vamos a estar conversando después más adelante. En mi caso traje uno de los temas que han atravesado la llegada del presupuesto a la Cámara de Diputados, que es el tema tarifas y que es el tema de algunos diputados del norte grande que han presentado o se ha presentado un proyecto en la Cámara de Diputados por el tema zonas cálidas y que va a buscar replicar lo que ha pasado en el sur y en las zonas frías con un pedido de tarifas diferenciadas para estas provincias que tienen mayores temperaturas que el promedio nacional. Bueno, excelente, claro. Y cuando mencionamos este tema, los diputados y diputadas hablan de igualdad en la que la Constitución se basa. Sí. Por lo tanto, si tienen esa prerrogativa ciertas provincias por ese mismo tema, el tema de meteorológico, bueno, también lo deberían tener otras provincias en el sentido opuesto, ¿no? En calor, frío y demás. Vamos a estar hablando, y como de hecho lo venimos haciendo, de las iniciativas del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Los otros días, hace pocas horas, dio una entrevista muy extensa ante CNN, entrevista que dio mucho que hablar, porque allí concretamente se refirió a todos los planes que tiene como jefe de la bancada, como presidente de la Cámara, como líder también de la coalición gobernante y el futuro inmediato de la Argentina. Y el famoso acuerdo, ¿no? El famoso acuerdo de que se quiere llegar, que él lo propuso, que lo va a proponer formalmente, él lo dijo, y este adelanto mereció muchos comentarios de la oposición. ¿Por qué no esperó hasta el lunes siguiente? Pues, bueno, estamos en campaña, ustedes lo saben, y estaría bueno repasar algunos de los temas importantes de los que habló Sergio Massa esta semana. Este gobierno bajó el impuesto a las ganancias a más de 1 millón de trabajadores. Se lo redujo a las pymes un 25% y cambió la matriz tributaria a los monotributistas. Si la rueda de la economía argentina toma impulso, hay posibilidades de retomar el camino de crecimiento. Crecimiento que ya los números están dando como positivos, pero claro está, venimos de una pandemia, los números 0 y menos 0, por lo tanto había que reactivar a un enorme número de personas que estaban en condición de pobreza, por eso la cantidad de planes y demás. Pero claramente los puntos a los que se refiere son los proyectos de ley que se convirtieron en ley. Por ello convocamos a la oposición
a que juntos pensemos políticas sobre, y acá va el punteo importante, educación, endeudamiento, medio ambiente y generación de empleo a partir de transformar los planes sociales en trabajo genuino. Este es el último proyecto que entró el famoso Puente Trabajo. En el contexto en el que estamos hoy, debemos escuchar las necesidades de la gente sin pensar en términos personales, consolidando una idea de gobierno que logre la mayor confianza y credibilidad para los argentinos y argentinas. El presidente firmó un decreto para convertir los planes sociales en empleo concreto. La salida al empleo requiere de acuerdos y de políticas a largo plazo. Claro, porque él lo presenta como proyecto, pero luego sale el decreto y también se tiene esperanzas de que siga siendo ley. Sí. Se adelantó, es verdad, el Poder Ejecutivo con un decreto que salió firmado por el ministro de Trabajo, por el presidente Alberto Fernández, pero como sabemos, ¿no?, siempre también se pueden reforzar esas ideas desde aquí con una ley, ¿no?, que además sea quizás consensuada con las otras fuerzas, porque todos los bloques están hablando de este tema, ¿no? Sí. Todos los bloques, y lo vemos que es un tema de campaña, aunque ayer, por ejemplo, estuvo ausente en un debate que hubo en un canal vecino entre candidatos bonaerenses, pero sí es un tema del cual todas las fuerzas están hablando y habrá que ver qué forma, ¿no?, se llega a un acuerdo, porque las posturas son distintas. Sí, la versión oficial desde el Frente de Todos, de los bloques del Parlamento, es que los proyectos de ley que están ingresados en el Congreso, puntualmente en la Cámara de Diputados, son complementarios al decreto. Exacto. Y que no tiene que ver una cosa con la otra, digamos, no clausura el debate en el Congreso la presentación de este decreto. Fenómeno. Sigamos con los distintos punteos de las frases importantes de la entrevista que ha dado Sergio Massa esta semana. Tenemos que construir un sistema educativo asociado a la revolución de la tecnología y al conocimiento del que todos somos convivientes, ¿será? Pero sí, la educación es un punto absolutamente fundamental, porque se habla de una gran reforma. Ya no es asistir o ayudar a los chicos en la pandemia o darles conectividad o ayudarlos con créditos para los universitarios. No, se está hablando de reformular todo el sistema de grados, entendemos. Sí. Después, cuando lleguemos a ese punto... Con fuerte perfil tecnológico, la educación tecnológica, que es uno de los puntos del futuro, se apunta ahí. Sí. Ha hecho mucha campaña del Frente de Todos en la última semana con lo que es el Polo Educativo Tecnológico de La Matanza. Sí. Lo están poniendo como ejemplo del camino que debe tomar también la educación superior. Bien. Así que... claro, como dice... Y el tema educativo también está presente en la oposición, obviamente. Claro. Incluso los empresarios estas últimas semanas han hablado de la imposibilidad de alcanzar la cantidad de trabajadores calificados con secundario completo que necesitan. Y si lo tienen secundario completo, no terminan calificando para el trabajo tampoco. Algo hay que hacer concreto. Y evidentemente es uno de los puntos que Sergio Massa dice como prioritarios. Educación es uno, les decíamos. Argentina es acreedor en materia ambiental y deudor en materia financiera. Esto requiere que tengamos una política en ley de bosques, inversión en captura de emisiones de metano para sostener los niveles que Argentina mantiene ambientalmente. Bueno, metano porque, dicho que es verdad, nuestras cabezas de ganado superan ampliamente la cantidad permitida y al mismo tiempo tenemos territorio vastísimo con aire muy puro, por lo tanto, bueno, tendríamos que tener conciencia en que las leyes vayan en ese sentido. Mencionó la ley de bosques, cuando lo que se está pidiendo es ley de humedales. Sí, ley de bosques ya hay, seguramente hablará de una reforma. De una reforma, claro. Pero la agenda verde sabemos, Karin, que es también lo que se viene. Hay muchísimos proyectos en ese sentido. También hay referentes tanto del oficialismo como de la oposición que están reclamando por la ley de humedales, como bien mencionás, y otros proyectos más que tienen que ver no solo con el ambiente, sino el ambiente relacionado con el empleo, todo lo que es economía circular, empleo verde. Así que son grandes temas de debate que se van a venir seguramente. Exacto. Y en consonancia con lo que el presidente de la Nación estuvo también hablando frente a las Naciones Unidas, esta situación de acreedor en materia ambiental, deudor en materia financiera. Por lo tanto, consideremos que tenemos mucha riqueza para que la balanza se pueda poner en cero en algún momento, ¿no? Obviamente el gobierno y el oficialismo intenta
no ir en una posición de absoluta debilidad a las negociaciones y mostrar también la potencia que hay para ofrecer como país al mundo. Exacto. Digamos, esta idea de que somos grandes deudores financieros, estamos en una posición muy complicada respecto al mundo por lo que debemos, también mostrar algo, una carta nuestra como para llevar a la mesa de negociación. Así es, que no todos los países lo pueden deshacer, ¿no? Por supuesto. Tenemos instrumentos para crecer en los próximos años a partir de la inversión pública y la generación de empleo. De hecho, él habla de endeudamiento solo para infraestructura, no solamente y no para otro tipo de cuestiones o para seguir pagando, ¿no? a la deuda, tomar deuda para seguir pagando intereses y demás, sino concretamente que sea únicamente para infraestructura. Por eso la mención de la inversión pública y la generación de empleo, cosa que se dijo desde que llegó Alberto Fernández, y lo recuerdo bien acá en el Congreso. Que supongo que debe ser bastante también difícil para cualquier gobierno, ¿no? Para cualquiera, ya era difícil para Macri conseguir endeudamiento. A partir del 2018, en la situación en la que está Argentina, endeudamiento solo por endeudamiento, no creo que la Argentina acceda de ninguna manera. Vamos a ver entonces, ya las últimas, este es un gobierno que le bajó el impuesto a las ganancias, esto ya lo dijimos, chicos, pero está bien, terminamos con la primera. 1 millón de trabajadores, le bajó a las pymes el impuesto a las ganancias al 25% y le cambió la matriz tributaria a los monotributistas. Bueno, todo esto a quienes están en blanco. Ahora, la gran apuesta son la mitad del país. Un poco menos, porque es un 40% que está. Sí, y ayer empezó a circular la posibilidad de que llegue otro, con esto que decís de la gente que no está formalizada, la posibilidad de crear un nuevo monotributo, que es un monotributo para la economía popular, que sería una manera de formalizar a todos estos empleados de las organizaciones sociales y de los movimientos que vemos constantemente reclamando por empleo y por trabajo genuino, una especie de monotributos para la economía popular, con algunos beneficios extras, con mayores facilidades de pago de la parte impositiva y de la parte previsional, que empieza a organizarse desde el Poder Ejecutivo y que ingresaría al Congreso en las próximas semanas. Sí, y un tema, Karin, también relacionado, ahora que mencionabas impuesto a las ganancias, con todo lo que tiene que ver impositivo. Sabemos que hay muchos pedidos por parte de varios legisladores para hacer una reforma, ¿no?, en lo que tiene que ver con algunos impuestos, pero hoy, por ejemplo, se avanzó desde el propio oficialismo en el Senado con una modificación al impuesto sobre los bienes personales. Así que eso también va a ser una discusión que una vez aprobada ya va a pasar acá. Va a pasar acá. Tiene que ver con subir el mínimo no imponible. Bien. Hoy para bienes personales está en 2 millones de pesos. O sea que cualquier persona que tenga un auto y una bicicleta deportiva lo paga. Ya estás pagando bienes personales, que es un impuesto que pagan aquellos que están en el quintil más alto de la sociedad. Bueno, entrevistas de TV. Sí, lo que nos gusta, hablar con ellos y ellas, nuestros legisladores de la Nación, y presentamos Distrito. Hola Mendoza, hola Jimena. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Y vos cómo te encuentras este día, este fin de semana, que ya se viene? Y sigo con el tema del fin de semana. Pero no, bueno, llegando al fin. Pero pasaron tantas cosas, ¿viste? Y pasan todos los días que, bueno, uno quiere ya terminarla. ¿Estás ansiosa por el fin de semana? Parece que sí, parece que sí. Pero la preocupación es diaria. Creo que en este país pasamos de sobresalto por sobresalto, y lo malo de todo es que hemos llegado a naturalizar una situación patológica, que es que tengamos conflictos todos los días, como los que se presentan hoy, sin ir más lejos con lo que está pasando en nuestra Patagonia. Sí, es todo un tema. De hecho, hemos preguntado ya a los diputados representantes del distrito como para tener mayor... ¿Van a hacer ustedes como bloque algo en particular con toda esta situación de pedido de la gobernadora, la Nación que se niegue a mandar porque no lo considera terrorismo? ¿Van a hacer algo como bloque ustedes con este tema? Mirá, es buena la pregunta que me haces, porque ya habíamos hecho un pedido. Uno de los puntos que la gobernadora en este momento reflota
y en esta situación que una vez más trae un conflicto que se encuentra latente, pero desde hace 4 años que viene manifestándose en distintas explosiones, digámoslo así, del mismo conflicto. Ya en junio, a fines de junio, cuando el Estado Nacional se retiró de la querella, una de las causas por la que la fiscal de la causa renunció esta misma semana, porque el Estado Nacional la dejó sola, retirándose de la querella a finales de junio. En ese momento, junto a otros diputados del radicalismo, presentamos un pedido de informe dirigido al Procurador del Tesoro, a Zanini, el Procurador Nacional del Tesoro, y también a la Administración Nacional de Parques, porque son quienes tienen la obligación de cuidar el patrimonio de los argentinos, y pedimos justamente explicaciones respecto de eso, de por qué se retiraban de la querella, y con el tímido y lavadísimo fundamento que en ese momento dieron en la escueta argumentación de haberse retirado, de que estaban negociando o estaban tratando de llegar a un acuerdo. Bueno, evidentemente son muy ineficientes en llegar a los acuerdos, y también son ineficientes en solucionar los problemas que ellos mismos crean muchas veces, porque esto tiene muchas aristas, no es tan solo lo que está ocurriendo hoy en la Patagonia, son también los conflictos internacionales en puerta que tenemos por las manifestaciones de un embajador argentino que dice que el líder de esta organización de la RAN, Jones Wallace, tiene que ser defendido y tiene que ser amparado, inmiscuyéndose en cuestiones de derecho interno de otro país. Esto es gravísimo para nuestro país, y lo peor de todo, ¿sabes qué es? Que todo tiene que ver con todo. La inestabilidad, la incertidumbre, la poca credibilidad de este país, de sus instituciones y de sus gobernantes, tiene que ver con todas estas medidas contradictorias e irresponsables de la coalición gobernante. Perfecto. Diputada, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Le cambio de tema, le pregunto por esta idea de un gran acuerdo entre oficialismo y oposición que ha propuesto el presidente de la Cámara de Diputados y que ha estado en la opinión pública, se ha debatido durante este inicio de semana y estos días. ¿Qué opinión tiene sobre esto? ¿Lo ve posible? Mirá, te voy a hacer una repregunta, pero en realidad es para que analicemos juntos. ¿Vos crees posible que podamos acordar algo con una coalición gobernante donde, por ejemplo, su ministro de Seguridad, en esto que estábamos hablando, dice que no es función del Estado Nacional garantizar la seguridad en el interior? Un presidente que le contesta a una gobernadora de su mismo frente político. No pensemos cuál es el diálogo que tiene con los gobernadores de otros partidos políticos, que no le corresponde hacerse cargo de la seguridad de la Patagonia, en particular de su provincia, cuando toman decisiones contradictorias y no se ponen de acuerdo ni siquiera hacia adentro de esa coalición gobernante. Juntos por el Cambio siempre, en este momento, de a fin de año y en el futuro, y anteriormente también, está al servicio de crear acuerdos y consensos para con el país, pero no para salvarle las papas, diciéndolo así mal y pronto, porque cuando las papas queman hablan de consenso, hablan de acuerdo, pero cuando realmente nosotros pretendemos acordar sobre temas estructurales e importantes, terminan decidiendo para adentro, y en este momento ellos son quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas. Nosotros vamos a acompañar las decisiones de cara a la ciudadanía, de cara a nuestro país y a lo mejor para nuestro país, pero no para ayudarlos a eludir la responsabilidad que a la coalición gobernante le cabe. ¿Pero qué sería ayudarlos a eludir la responsabilidad? Se sabe que fueron votados, se sabe que son gobierno y se sabe que el país está mal. Está mal. Vos lo acabas de decir, entramos hablando de eso. Culpa, responsable, los 4 años de Macri, los 10 años de kirchnerismo, Menem y todo lo que quieran, ya está. Se entiende, se evalúa, totalmente. Se sabe. Y está muy bien cuando dicen acá cometimos un error, acá no estuvimos bien. Eso es lo que el ciudadano, entiendo, yo al menos, quiero escuchar, de ver de qué manera se puede ser mejor a partir del error. Si no haces error, no se puede ser mejor. Un momento. Entonces, pero comparto con vos. Ahora la situación está brava. ¿Por qué directamente no vamos a sentarnos? O al menos es la sensación que da. Tal vez no dicen no vamos a sentarnos, pero
no vamos a ser, como es que has dicho, Jimena, cómplices de que no eludir las responsabilidades de gobernar. Está bien, son ellos quienes gobiernan, pero son ellos que están pidiendo una mano o un acuerdo. Diga, te escucho, Jimena. No, ese es el problema, que lo disfrazan así, pero no es ese el planteo. Porque si ellos realmente lo que quisieran fuera acordar a partir de medidas y una planificación concreta, hubiéramos ido ya los legisladores a que el ministro de Economía nos presentara y nos explicara el presupuesto, lo cual no ha ocurrido. Es decir, en abstracto y con buenas intenciones, manifestar que se buscan acuerdos de cara a las elecciones para presentarse una vez más en esa fase de dialoguistas o moderados es falso, es hipócrita, porque si fuera real y si realmente fueran a tomar medidas para que esto ocurriera, lo que estarían haciendo es ponerle papel y lápiz, sentarse y llamarnos a todos a que juntos justamente pudiéramos discutir cuál es la mejor política o cuál es la mejor solución para esta situación grave que, concuerdo con vos, tenemos que solucionar entre todos, tanto oficialismo como oposición, pero de cara a una planificación y a medidas que ellos, haciéndose cargo del gobierno y de lo que han hecho, presenten y planteen. O sea, el problema... sabemos si el presupuesto va a ser el de Guzmán o va a ser el de Cristina. Ok, entiendo por dónde va el pensamiento, pero entonces es un tema de comunicación, un tema de anuncio, tal vez, que hubieran esperado que fuera diferente. ¿Se equivoca el presidente de la Cámara al hacerlo ante los medios y haciendo un pedido nacional de esta manera? Yo creo que el problema es interno, como te decía recién, del Frente de Todos, porque evidentemente todavía no han definido, como no van a internas democráticas, no utilizan las PASO para eso, sino que las dirimen con los argentinos como rehenes. Las internas las siguen manteniendo y todavía no definen quién, creo que lo van a definir luego de las elecciones, quién es el que realmente toma las decisiones y cuáles de esas decisiones son las que efectivamente se plasman en las políticas de gobierno. Pero primero tienen que decidir ellos cuáles van a ser las políticas de gobierno para luego presentárnoslas y que podamos dialogar y acordar. Claro. Te repito, expresarlo así responsablemente es una actitud, a mi juicio, hipócrita. Supongamos, como me hiciste una pregunta al inicio de la respuesta, supongamos que yo te tomo toda esta desconfianza que te genera la forma en que está planteado y que entiendo que te parezca hipócrita y toda esta cuestión, y aquí me pongo del lado del que propone el acuerdo, todo eso pasan las elecciones y efectivamente se da que hay una propuesta concreta de acuerdo. En ese contexto, ¿está la oposición disponible? Siempre estamos dispuestos al diálogo y estamos dispuestos a los acuerdos, pero esto desde el inicio de este gobierno que lo hemos manifestado de esta forma. En este contexto, previo a elecciones, con discursos contrapuestos para dentro de la misma coalición gobernante y sin políticas concretas, es muy difícil. ¿Cómo vamos a acordar si ellos no saben qué es lo que nos quieren proponer? Diputada, ¿qué tal? Melissa Jofre la saluda. Bueno, un acuerdo precisamente se llegó para poder hacer una sesión la semana que viene y sobre eso quería preguntarle con qué expectativa ustedes van al recinto, sabiendo que se van a tratar algunos de los temas que también desde Juntos por el Cambio pedían, pero también teniendo en cuenta que quizás sea la última sesión antes de las elecciones. ¿Cómo ustedes prevén plantarse también en esa sesión, que sabemos que se van a debatir temas importantes, pero las manifestaciones políticas siempre están presentes? Bueno, sinceramente creo que como última sesión de las poquísimas que hemos tenido antes de las elecciones, va a ser una oportunidad para que hayan muchas manifestaciones políticas, y más en el contexto en el que estamos, donde ante la falta de diálogo en el Congreso, ante la falta de actividad en el Congreso, de la que ustedes mejor que nadie son testigos, es la oportunidad en la que se abren los micrófonos para que podamos hablar. Espero que eso no empañe la oportunidad que tenemos de trabajar en los temas concretos y en la sanción de las leyes que necesita la gente, como decías, que son muy importantes. Así que creo que vamos a tener que tener el suficiente criterio y la suficiente razonabilidad para conjugar tanto las manifestaciones políticas, a las que todos tenemos derechos, obviamente, con el trabajo legislativo y la sanción de estas leyes que son tan importantes, como por ejemplo la de régimen jubilatorio para contratistas de viñas y frutales, siendo Mendoza
mendocinas, algo que los mendocinos esperan, que no se pudo sancionar en la ocasión anterior porque el Frente de Todos no tuvo el quórum, y por lo tanto ahora es la oportunidad para que podamos modificar y reducir esa edad jubilatoria para nuestros trabajadores. Jimena, ¿has tenido algún llamado, algún acercamiento de alguien de Viñateros, algún trabajador o alguna organización que recriminara que no hayan bajado a dar quórum por los mendocinos justamente por ese tema? Sí. He estado dialogando con gente del sindicato y les he explicado lo mismo que explicamos a la opinión pública y que explicamos a ustedes en los medios, relacionado con lo que le acabo de decir a tu colega, que es que justamente el quórum tenía que darlo el oficialismo, que es quien convocó una sesión especial. Lamentablemente, hace mucho tiempo que en este Congreso no se trabaja con habitualidad y normalidad en una sesión especial, y en las sesiones especiales o la agenda es acordada, como va a ocurrir el martes que viene, y si no hay acuerdo, quien convoca a esa sesión tiene que tener el quórum. En el caso de los mendocinos de Juntos por el Cambio, estamos a favor, seguimos a favor y vamos a votar a favor de esa modificación del régimen, lo que no quita que queramos discutir otras cosas más. Incluso lo interpelé con una pregunta al secretario del sindicato respecto a sus trabajadores y respecto a la posibilidad de seguir teniendo una vivienda digna de estos trabajadores, porque el régimen de contratistas de viñas y frutales prevé que se les da la casa. Entonces ese trabajador que se va a jubilar anticipadamente pierde su hogar. En este contexto, con la ley de alquileres que tenemos, con el mercado inmobiliario paralizado y con jubilaciones que no alcanzan a la canasta básica, ¿en dónde van a ir a vivir esos trabajadores? ¿Y qué te respondieron? Porque ese dato no lo teníamos, es interesante. Sí, es muy importante, y por eso la importancia de tener una agenda integral y de trabajar en muchos otros temas que también hacen a la vida cotidiana de los argentinos. No es trabajar menos o limitar la agenda, es trabajar más y ampliar la agenda. No tienen una respuesta, del oficialismo. Nadie puede prometerles: vas a jubilarte con 57 años, pero te va a alcanzar la jubilación. Vas a jubilarte con 57 años, pero vas a encontrar garantías para salir a alquilar, o vas a encontrar alquileres acordes a tu capacidad adquisitiva. Nadie puede garantizarles que eso que les están vendiendo como una solución va a ser realmente una solución. Bueno, está planteado. Sí. Ahora tienen un enorme trabajo el hecho de que estas preguntas tengan respuesta. Sobre todo porque es cierto, está todo muy bien, todos jóvenes, todo lindo, jubilados, como si la verdad, siendo jubilado, uno se quedara tranquilo, ¿no? Creo que estamos muy lejos de eso. Ni los que han tenido un buen sueldo en la vida que están contando a ver si realmente van a poder seguir manteniendo su estilo de vida, que sería muy injusto que no lo hiciera, y ya sabemos que todos lo hacen, absolutamente todos, cuando los que están en un promedio, se entiende, de dinero, lo terminan haciendo, salvo que hayas ganado como un gerente, tener un puesto muy, muy alto que, bueno, te garantice. Sí. Le iba a preguntar por la sesión, que mencionaste que había muchos temas que por los meses que venimos sin sesiones que son importantes para ustedes en la oposición. ¿Qué tema quedó afuera que a ustedes les gustaría que hubiese ingresado, además del extenso temario que se conformó? Bueno, durante este tiempo nosotros, en función de las medidas que ha ido tomando el gobierno, hemos ido planteando una innumerable serie de pedidos de informe respecto de los cuales necesitamos respuestas, y hemos planteado en muchas oportunidades también las interpelaciones y los pedidos de presencia de los funcionarios del gobierno nacional en el Congreso. Esto no ocurre. Recordemos cuándo fue la última vez que el jefe de gabinete de ministros, el anterior, se presentó en el Congreso, ni hablar de las medidas o la línea de coordinación de las políticas de este nuevo jefe de gabinete de ministros. Hay mucha actividad más allá de los proyectos concretos que duermen en las comisiones, en las cuales el oficialismo no les da los votos para que ningún proyecto, por bueno que sea de la oposición, prospere. Pero también hay muchas funciones de control que están dejando de ejercerse desde el Poder Legislativo porque el Congreso está paralizado. Bien. Jimena, Puente al Empleo, ¿te parece que puede andar bien? ¿Alguna modificación que se le pueda realizar el día de mañana, que hoy por hoy es por decreto, pero que se pueda llegar a hacer algo más completo todavía con respecto a ese tema? ¿Y qué modificaciones harías o cómo se te ocurre que pasaría ese 1.000.000 de trabajadores a un empleo formal en las condiciones en las que hoy está el país? Claro.
Bueno, vos dijiste justamente completar. Creo que el trabajo que tenemos que hacer es el de completar el esquema de cómo se genera ese trabajo, porque si nosotros solamente agarramos o tomamos una de las aristas de esta situación patológica que vive nuestra economía y la generación de empleo, pero no atacamos los otros problemas también, es como un parche, es tratar de solucionar por partes, pero nunca llegamos al corazón de la problemática. Entonces, si no trabajamos régimen laboral, si no trabajamos en una reforma impositiva, como lo escuchaba recién que también estaban hablando, las medidas aisladas no van a dar los frutos que necesitamos. Y no van a dar los frutos que necesitamos en la dimensión en la que lo necesitamos cuando tenemos el tamaño de empleo informal que tenemos hoy en la Argentina. Entonces, más allá de las buenas intenciones, más allá del objetivo loable que pueda perseguir un proyecto, tenemos que empezar a tener una visión panorámica de las políticas que se van a llevar a cabo, y también más allá de los 3, 4 o 2 años que queden en cada uno de los gobiernos o hacia las próximas elecciones. Tenemos que empezar a pensar en una Argentina de crecimiento sostenido de por lo menos 10 años, gobierne quien gobierne. Bien, esperemos que sea así. ¿Una más? Sí, diputada, quería consultarle cómo está el clima de campaña en Mendoza, ya que cuando arrancó este año electoral se decía que iba a ser una campaña típica por todo el tema de la pandemia, pero hoy por hoy las restricciones son casi nulas, entonces consultarle cómo la están llevando a cabo, me imagino que con recorridas o actos al aire libre. Bueno, sí, estamos ya, ha terminado, como ustedes saben, el periodo de inauguraciones y actos oficiales, así que seguimos dialogando, sí, con la gente, seguimos recorriendo de cara a los vecinos y a la ciudadanía, pero bueno, el clima en realidad en Mendoza es un tanto paradójico porque, como ustedes saben, nosotros tenemos un gobierno radical del Frente Cambia Mendoza, que así se llama en nuestra provincia, que tiene una relación con el gobierno nacional distante, lo podríamos decir así, por medidas del gobierno nacional que han castigado a los mendocinos, como por ejemplo los aportes discrecionales del Tesoro, la discriminación en cuanto a los fondos que se envían para cada uno de los mendocinos si lo comparamos con otras provincias en las que nos hemos visto seriamente perjudicados. Y es paradójico que los representantes del Frente de Todos de nuestra provincia, por ejemplo, el día de ayer hayan negado el presupuesto local, el presupuesto para los mendocinos, cuando en Mendoza sí es un presupuesto consistente, es un presupuesto sin endeudamiento y es un presupuesto que va en consecuencia y a tono con las políticas que se están tomando en nuestra provincia de promoción económica, siendo que las provincias tienen escasísimos elementos de promoción y de incidencia en la economía. La mayoría de ellos los tiene la nación, como es por ejemplo la emisión de la moneda, de la que hablamos cotidianamente, o estas medidas de no control de la inflación con los precios máximos, etcétera. Dejando de lado esas medidas en las que nada puede incidir un gobierno provincial, la provincia de Mendoza ha tomado medidas de reactivación económica con beneficios impositivos que están dando buenos resultados. Entonces la paradoja es justamente que los representantes del gobierno nacional, que no están pudiendo controlar la situación económica en la nación, le nieguen a los mendocinos el presupuesto, cuando es un presupuesto acorde a la realidad y a las necesidades de los mendocinos. Está muy bien. ¿En qué quedó lo de las residencias médicas, Jimena? Que me acuerdo que hablábamos de ese tema en 30 segundos, porque si no me matan. Porque se volvieron a rendir. Bien, por lo tanto se abrió el examen, todo bien. Tenían un problemón con eso, con que no se recibían. Sí. Bueno, nos alegramos entonces. Diputada, muchas gracias. En otro momento la hacemos un poco más larga. Hoy tenemos un buen programa de más diputados y diputadas que estamos entrevistando. Así que gracias, Jimena, ha sido muy amable. Gracias a ustedes y que llegue pronto el fin de semana. Por favor. Gracias, diputada, que estés bien. Ay, sí, pero yo digo fin de semana porque se va finalizando la semana. Mentira, quiero que sea el viernes es parte del fin de semana.
Hay que decretarlo para la así. gente joven y sin niños por ahí. o con niños grandes. Ponele. Espiritualmente hay que tomárselo así. Sí, totalmente. Tenés razón, es verdad. Me gusta tu mirada. Bueno, Meli, empecemos a hablar de tu proyecto, así vamos avanzando. Sí, dale, Karin. Como te decía, este proyecto ya tuvo el aval de la Comisión de Salud hace 2 semanas atrás, pero el próximo lunes se va a tratar en las otras 2 comisiones a las cuales tiene giro, que son la de Mujeres y Diversidad y la de Presupuesto y Hacienda. Tiene que ver... Este proyecto fue presentado en su momento por Magdalena Sierra, quien fue diputada nacional, esposa del ministro Jorge Ferraresi, y después se presentó también, como teniendo en cuenta ese antecedente, por Cristina Álvarez Rodríguez, otra dirigente del oficialismo que fue hasta hace poco diputada y luego pasó al gobierno bonaerense. ¿Qué tiene por objeto esta iniciativa? Bueno, establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, que la muerte perinatal es aquella que se produce entre la semana 22 y hasta 7 días después del nacimiento. Que establece además esta iniciativa como eje principal una serie de derechos, ¿no?, que van a tener las mujeres y las personas gestantes ante esta situación, que es una situación traumática, reconocida en varios estudios como que tiene efectos psicológicos a largo plazo e incluso que influye en aquellas mujeres o personas gestantes que, atravesando por esta situación, luego teniendo un embarazo posterior, no es lo mismo la situación de vulnerabilidad que tienen a quien no haya pasado, ¿no?, por esta situación. Bueno, lo que establece es que todas las obras sociales, las entidades de medicina prepaga, como así también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales, independientemente de la figura jurídica que posean, tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, instrumentar las medidas y ejecutar los cambios necesarios para garantizar el cumplimiento de esta ley. Porque hoy por hoy no hay un protocolo unificado que para los profesionales, ¿no?, sobre cómo asistir a las personas en este caso. Y lo que planteaban las exdiputadas que presentaron este proyecto era que, por ejemplo, sucede que en el Hospital Materno Infantil de la localidad de Avellaneda hay un protocolo, lo ponían como un ejemplo, ¿no?, que tiene que ver con toda la asistencia por una gran parte de especialistas e incluso incluyen a trabajadores sociales si fuera necesario para dar acompañamiento y contención tanto a la persona gestante como a sus familias, por supuesto, a todo su entorno. ¿Qué hospital? Repetilo, por favor. El Hospital Materno Infantil de Avellaneda. Bien por ellos. Muy bien. Bueno, lo que se busca con esto es dotar a los profesionales de la salud que intervienen en el momento del parto de procedimientos de actuación estandarizados que faciliten la atención sanitaria de aquellas mujeres, personas gestantes y familias que sufren una muerte perinatal. También posibilitar un ambiente de contención y cuidado con el acompañamiento de especialistas, un poco lo que te estaba mencionando, Karin, que ya sucede en algunos lugares, y facilitar opciones terapéuticas, gestiones a realizar, documentación a cumplimentar y consultas sucesivas, porque lo que pasa muchas veces, en la mayoría de los casos, es que una vez que fallece, ¿no?, el bebé, las madres no tienen la información necesaria, a veces no se les aconseja, ¿no?, de la manera correspondiente y quedan muchas dudas, mucha incertidumbre. Salen vacías en todo sentido de la palabra, vacías de todo. Primero desde su propio hijo o hija y después vacías de qué se hace. De cómo se sigue, de cómo se sigue, y ni hablar de la cuestión legal y demás, que bueno, es todo un tema que también alguien de la familia se tiene que ocupar, pero esta ley vendría a ponerle el marco correspondiente para que haya profesiones que ya de protocolo, como en el Avellaneda, ahí pueden abordarla, ¿no? Sí, bien. Un protocolo integral en varios aspectos que capaz no se tienen en cuenta, ¿no? Por eso mismo establece una serie de derechos, no vamos a mencionar todos, pero sí algunos,
de los que plantea el proyecto, que es que las mujeres y las personas gestantes tendrán derecho a recibir información suficiente y adecuada, un trato respetuoso, individual y personalizado, tomar contacto con el cuerpo sin vida, si así lo quisieran, ¿no? Sí. Y teniendo la opción de hacerlo acompañadas por un psicólogo. Bien. Tomar conocimiento fehaciente de las causas que originaron el deceso. Bien. Esto que decíamos recién, que a veces no se explica, ¿no? Recibir información sobre lactancia, métodos de inhibición y donación de esta. Claro, porque claro. es ya una instancia, ¿no?, avanzada, en la cual si la mujer quisiera, lo puede hacer. Bueno, y entre otros derechos. Pero también trajimos unas cifras, ¿no?, sobre estos casos, porque es algo de lo cual no se habla mucho, pero sí sucede. Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, en 2015 la tasa de mortalidad perinatal fue de 11,3 por cada 1000 nacidos vivos en Argentina. Y en el mundo se estima que actualmente ocurren 6,3 millones de muertes perinatales al año, que en su gran mayoría ocurren en países en vías de desarrollo y el 27% de ellos en los países subdesarrollados. ¿A partir de que el muerte perinatal, a partir de qué mes dice de la el semana proyecto? 22. Semana 22. Hasta los 7 días después de nacido. Bien, bien, bien. Esto a partir, ¿no?, de definición de la Organización Mundial de la Salud se establece. Perfecto, Meli. Esto se entró como proyecto y ahí ya está. Tiene un dictamen de comisión de salud. Bien. Y ahora lo tratan las otras 2 comisiones en el mismo día, el lunes próximo. Bien. Sí. Entonces esto entra para la próxima sesión. No está entre los planes. Bueno, habrá que ver, no está en la convocatoria, pero ya al tratarlo en comisiones hay que ver si sobre tabla se lleva al recinto. Wow, vamos a hablar de ese tema, pero antes lo vamos a presentar al doctor, porque ya que estamos en el ámbito de la medicina, Rubén Mansi. Mucho de la salud, ¿no? Sí, diputado, ¿cómo va la vida? Bien, bien, contentísimo de estar con ustedes acá. Qué bueno. No nos vemos de tan lejos. No, ya lo creo. Cuando hablamos de medicina, estas cuestiones, bueno, ahora con muerte perinatal, primero, ¿qué te parece el proyecto? El proyecto es excelente. Bien. Tengo que hacer una aclaración porque está bueno pensarlo integralmente a esto. Nosotros vamos, seguramente esto va a salir, yo calculo que el martes que viene, pero no sé. Pero pensemos y seamos conscientes que vamos a estar legislando sobre un universo totalmente parcial de las mujeres en la Argentina, que son las mujeres que están con cobertura dentro de las obras sociales nacionales y dentro de las prepagas. O sea, lo que estoy diciendo es esto, que hay un universo de 5 millones de personas que tienen como cobertura obras sociales provinciales. Hay muchas mujeres que tienen sus partos en la red estatal de cada provincia y a esta ley no las va a alcanzar. Y hay casos especiales como PAMI, bueno, ustedes me van a decir, pero las mujeres de PAMI no son gestantes. Bueno, no, hay mujeres también que tienen, por alguna circunstancia, tienen la cobertura de PAMI y PAMI no va a quedar alcanzada. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Lo que más de una vez lo hemos charlado. Sí. La fragmentación del sistema crea situaciones de exclusión y situaciones no iguales en la cobertura. Nosotros vamos a dar un avance excelente, lo aplaudo. Ojalá sirva para también abrir a los otros sectores. Pero si cada provincia no se adhiere a esta ley, los ministerios provinciales, que son en última instancia quienes dirigen a los efectores reales del Estado en cada provincia, eso va a ser letra muerta para mucha gente. Entonces, un porotito más para el debate pendiente, que es el sistema de salud. Me gustó, tengo millones de preguntas a partir de todo esto, porque si en Avellaneda lo hacen porque el director del hospital tiene esta mirada. Sí, aplauso para el director realmente. Pero lo tendría que ya hacer toda la provincia.
Y todas es las muy provincias. caro, ¿crees vos? Bueno, no sé, ¿ejerciste como directora en un hospital? No. Sí, sí, bueno, sí. ¿sería muy caro esto? Es complejo, digamos, tampoco es tan hipercomplejo. Yo creo que es más un cambio cultural y un cambio de abordaje. Bien, más como la mamá canguro que se imita a los pueblos originarios del norte. Sí, sí. A ver, no son cosas difícil, caras. Claro. En Catamarca, salto otro ejemplo. El Hospital de Niños desarrolló hace varios años el protocolo de abuso. ¿Qué pasa cuando una niña o un niño llega y la guardia sospecha abuso o explícitamente se advierte que eso? Hay un protocolo que fue validado por la Corte de Justicia de Catamarca y fue premiada, tuvo una mención la Corte de Justicia de Catamarca por lo avanzado de ese protocolo. Mira. Bueno, eso es a veces en la Argentina... ¿Pero qué es lo que tiene ese protocolo claro. Tiene de particular evitar por ejemplo, la revictimización, claro. cómo debe hacerse el interrogatorio, perfecto, entendido. a quién hay que llamar, tiene que estar la ginecóloga, tiene que estar la ginecóloga tiene que hacer o no hacer el examen ginecológico en el primer momento o antes tiene que hablar el psicólogo o la psicóloga. ¿Cómo da pautas, sobre todo para una cosa que a nosotros siempre nos molesta mucho, estas cuestiones, pero muchas veces de buena voluntad y lo cometemos, digo nosotros los médicos o el equipo de salud, es evitar la iatrogenia. A veces uno cree que está haciendo bien y termina dañando más. Iatrogenia. Iatrogenia. Definición. Bueno, es por un acto, es el daño que se comete a partir de un acto médico. Tremendo. A ver, yo quiero mejorarte una infección en la garganta. Sí. No te pregunto si sos alérgica a los derivados de la penicilina. Te receto un derivado de la penicilina, seguro que te voy a curar el problema de garganta. Me voy a morir ahogada. Y te da un shock anafiláctico. Eso es una iatrogenia, digamos. Perfecto, bueno, Rubén. Llega una niña llorando, angustiada, y antes de tranquilizarla o de llamar al psicólogo o a la psicóloga, viene la ginecóloga. Abrir las piernas a otra. Le toma la muestra vaginal. O sea, eso es... iatrogenia, eso es acentuar la victimización. A lo que venía, mi intención no era cambiar el tema, lo que quería decir es que muchas veces en la Argentina hay como islas de buenas acciones, buenas decisiones. En muchas provincias. Y en muchas provincias, bueno, acá pusieron el caso de Avellaneda, pero lo difícil que se hace difundir las buenas prácticas y lo fácil que es caer en las malas prácticas. O sea que es muy importante... Pero los congresos médicos, ¿qué hacen, Rubén? No, los congresos médicos se hablan de todas estas cosas, pero nosotros necesitamos homogeneizar en algo el sistema. Okay. Yo no puedo tener... Vos sos afiliada a la UOM, tenés una cobertura. Vos sos afiliada a IOMA o a OSEP de Catamarca, tenés coberturas distintas. Tus derechos no son los mismos que el de ella. Eso está mal. Yo, como supongamos médico obstetra o del equipo de obstétrico, voy a tener obligaciones con ella porque ella está dentro del PMO, pero no con vos. Claro. Entonces, claro. Eso es lo que yo digo, que este es el gran debate pendiente que tenemos en la Argentina. Yo lo digo porque ahora que por primera vez, por fuerza de las circunstancias, porque no fue mérito de nadie, fue desmérito en todo caso de la pandemia, desde el 83 a la fecha realmente la salud ha ocupado un lugar central en el debate público. Bueno, yo siempre le digo a mis colegas y a mis colegas médicos y a la gente del equipo, aprovechemos a poner en discusión ahora estos temas estructurales de base de los problemas de salud en la Argentina, ahora que el ambiente está sensibilizado. En general y también salud mental se puso sobre la mesa. Salud en general. Sí. La salud incluye la salud mental, obviamente. Claro. También hay grandes cuestiones dentro de eso. Bueno,
Yo me alegro que se avance con esto. Se va a o sea, es un avance, también. ¿estás de acuerdo? ¿Lo votarían contra favor? ¿Todo bien? Lo voto con las dos manos. Bien. Pero digo... pero pensemos que es desigual para otros. Seamos conscientes que no estamos llegando a todos. Espérate, Rubén, hace poco Cristina lo dijo eso, ¿no? La reforma del sistema de salud. No sé si su intención... ¿Qué Cristina? Fernández de Kirchner. No, era una broma. Viste que uno dice Cristina es Cristina. No hay nombres propios. Susana es Susana. Alberto. Bueno, Alberto. Sí, mencionó la posibilidad claro sí. y sobre todo porque la pandemia desnudó una barbaridad de criterios. Y circuló un documento del Instituto Patria proponiendo una reforma de salud. A ver, yo estoy de acuerdo con la necesidad de la reforma. No estoy de acuerdo con el contenido de ese documento del Instituto Patria. Correcto. Claramente tengo... ¿Algún punto como para entender por qué? Bueno, por ejemplo, una de las cosas... un punto central. El Instituto Patria hace eje sí. Y tiende a fortalecer únicamente el sistema estatal de salud. Sí. Y yo digo que eso nos va a llevar a un mayor deterioro. Ejemplo, la ciudad de Córdoba, el 60% de las camas existentes, de la estructura existente, es de la parte privada, no es de la parte pública. El 60% de las camas están dentro de la parte privada. Si yo debilito esa parte privada, voy a saturar. Voy a entrar en problemas. Porque saturas la parte pública. Y aparte, está claro que a la parte pública también hay que replanteársela. Claro. Porque nosotros tenemos hospitales, algunos muy, muy pobres y muy sin nada, y otros medianamente bien montados y otros muy bien montados, pero la realidad de los hospitales en general, al menos en el interior del país, es que tienen 12 quirófanos, 10 quirófanos, 5 quirófanos, lo que sea, que trabajan a media jornada o a un tercio de jornada. Los hospitales funcionan a la mañana, en términos generales sí. Estoy hablando. Y a la tarde es inversión y recurso muerto. ¿Eso por qué es así? Por la falta de profesionales. Porque el diseño que existe en términos generales de la atención estatal se termina homologando al empleo público. Correcto. Entonces, terminamos haciendo horario de empleo público y con actitud, y esto no quiero ser peyorativo con nadie, pero con actitud de hago lo que tengo que hacer y nada más. Y la medicina no es así. Seguro. Entonces hay que replantearse todo eso. Claro. Y creo que una de las cosas, a mi criterio, hay 2 puntos que serían la punta de lanza de una unificación del sistema. Primero, crear un seguro de salud para todos aquellos que no tengan cobertura social, o sea, que no tengan ni prepaga ni obra social. Ese seguro de salud le va a dar el poder al ciudadano de ir al lugar que quiera. Claro. Y el lugar que es elegido se va a terminar fortaleciendo. Entonces, se va a crear una sana competencia entre los centros de salud y entre la prestación. No va a haber pacientes cautivos. Hoy el paciente puro hospitalario es el que no tiene ni prepaga ni... Claro. Es cautivo, no tiene libre elección. No. El Estado le da... Va a hacerse la tomografía donde funciona el tomógrafo, le dan un turno dentro de 3 meses y en el medio no sé qué hace. En Catamarca, hoy, en la parte privada, una resonancia se da turno a los 5 días, a los 7 días, a los 3 días, depende el flujo. En el hospital le dan turno de acá a un mes. Y acá con suerte. Y un mes. No, y yo sé que en otras provincias estamos mejor.
Y un mes en salud a veces es mucho. Es mucho. Es mucho. Entonces, estas son las cosas. Bueno, primer punto, seguro de salud. Y ya termino porque el segundo punto es que haya un PMO para todo el mundo, que no solamente las obras sociales nacionales tengan que cumplir el plan médico obligatorio, que las provinciales la tengan que cumplir, que el PAMI lo tenga que cumplir, y que los ministerios provinciales de salud lo tengan que cumplir. ¿Se entiende? O sea, la prestación básica que esté asegurada para todo el mundo. Universal, así como dice la Constitución. Que sea universal. Hay un proyecto que presentó una diputada de Córdoba, Claudia Márquez, para crear un Código Nacional de Salud. ¿Estaría de acuerdo con algo así? La verdad que no lo conozco al proyecto, pero... Tiene miles de carillas igual, pero sí, lo presentó hace poco. Me suena que estamos apuntando hacia esa unificación, ¿no? Pero, ojo, la unificación no tiene que ser para abajo, tiene que ser para arriba, ¿no? Sí. Sí, es cierto. Qué fantástico. Me estoy pensando y tomé un montón de apuntes para el día de mañana poder hacer estas preguntas al oficialismo y sobre todo a gente de la Comisión de Salud, ¿no? Pero me quedo con eso de crear un sistema para todos igual. Básicamente, porque lo que se va a aprobar, y esperemos muy pronto en el proyecto de muerte perinatal, es para incluirla en el programa médico obligatorio de aquellos que tienen obra social. Nacional. O prepaga, no los que tienen obras sociales provinciales, no los que tienen PAMI, no los que no tienen obras sociales. ¿Y por qué no se le incluye esto? No, bueno, porque porque habría que hacer una regula, ley de cada provincia. Cada provincia regula lo que es salud. Claro, salud, por transporte. eso las invita. Uno de los últimos artículos, como varias que no son de orden público, invita a las provincias a adherir. Buah. Vamos a ver cómo termina esto y ojalá que bien, que bien. Vamos a hablar un poco de política, Rubén. ¿Cómo están las cosas en campaña? ¿Cómo están las cosas con las ofertas de acuerdo que el oficialismo está tendiendo hacia la oposición? Y la oposición está diciendo, ¡apa! Arreglaos. Esto, ¿al corte ahora? ¡Al corte ahora! Y después hablamos. Me voy a buscar mi mate cocido. Te quedás, Rubén. No pienses tanto, porque a mí no me gusta dejar pensando. No importa. No, porque... Ahora volvemos enseguida con el diputado y más de TV. Ya estamos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Empecé a tocar el violín a los 6 años acompañando a mis hermanos a sus clases de música. Cuando mis papás me escuchan tocar, siempre dicen que para ellos es magia. Pero yo sé que la magia no existe y que si yo puedo perseguir mis sueños es gracias a su esfuerzo. Nunca tuvimos mucha plata en casa y la asignación universal por hijo es una ayuda muy importante para nuestra educación. Me llamo Dylan y estoy estudiando para ser violinista. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos, ¿cómo les va? Esto es DTV Entrevistas. Empecé a trabajar de cajero en una entidad que abría sus puertas. La gente cree que yo soy un economista que estudié en la universidad y que sé yo cuánto, nada de eso. Soy una persona que aprendió de la vida, en la práctica. Yo todas las mañanas de mi vida, desayuno con 6 diarios. Impresos. Estoy convencido de que desde la política es desde donde se puede lograr transformar la sociedad, mejorarle a la gente las condiciones de vida. Todos ustedes nos ven. De lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley.
Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Sucede acá, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Mis viejos no tuvieron una vida fácil y siempre se esforzaron para que yo tenga una vida mejor. Mi sueño es tener una casa y una familia. Y por eso, que hoy tengo mi trabajo, siento que estoy cada vez más cerca de lograrlo. Yo creo que la asignación universal por hijo fue parte de mi vida y de mi camino hasta acá. Soy técnico electrónico y trabajo en la central hidroeléctrica de Cinco Saltos. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. El derecho a la información que tienen los consumidores. Esto no solamente está en la Constitución Nacional, sino que también está en la Ley de Defensa del Consumidor. Quien gane las elecciones tendrá que hacer cumplir el rol que tenga que cumplir, pero sin obstaculizar la posibilidad de que el Gobierno Nacional cuente con un presupuesto para el ejercicio. Nosotros en 4 años de gobierno macrista cerraron más de 100.000 pymes y vimos cómo se sucedió un industricidio en nuestra república. De lunes a viernes. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. De calle a calle, de barrio en barrio, de cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza. Avanza. Si tú también lo sientes, Acá estamos, de vuelta, y vamos a abrir una ventana. ¿Qué te parece? Lo tengo al diputado Rubén Mansi de Catamarca, un pedacito de Catamarca está acá con nosotros, que muy amablemente ha venido. Estuvimos hablando mucho de salud, de medicina, de todos los proyectos, y vamos a seguir hablando de otras cuestiones importantes como oposición. Pero la ventana que les abro es con Sofía Raimundes. Hola Sofía, ¿cómo va? Buenas tardes. Karin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para vos, para los compañeros allí del piso. Y estamos trabajando en exteriores con este día hermoso, soleado, muchísimo calor en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires, para compartirles lo que va a ser la agenda parlamentaria para la semana que viene, que realmente se viene muy movida porque hay muchísima actividad en comisiones y además la sesión, por supuesto, que está previsto para el martes 26 a las 12 del mediodía. Pero el lunes 25 de octubre, desde temprano va a haber una de las primeras comisiones de las
tres que están previstas, que va a ser la de la legislación de trabajo, que va a ser a las 12 del mediodía, presidida por Vanessa Cili, la diputada oficialista, que va a tratar principalmente las temáticas relacionadas a lo laboral concerniente a la equidad laboral y a la identidad de género, también a las sanciones y a las infracciones en el trabajo de las mujeres y en el trabajo de los menores de edad de 18 años, que está enmarcado en la ley 11.317, y esta primera comisión va a contar con invitados especiales. Va a participar el ministro nacional de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Claudio Moroni, y también va a participar la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, y muy vinculada a esta temática y también pegadita a esta primera comisión, va a tener lugar a las 13:30 horas la Comisión de Mujeres y Diversidad, que la preside también la diputada oficialista Mónica Macha, que va a tratar y retomar algunos de estos temas relacionados al ambiente laboral, la equidad de género, también a la muerte perinatal, cómo se deben abordar estos temas, y también va a tener invitados relacionados con la temática. Y para finalizar la jornada del próximo lunes 25 de octubre, va a tener lugar la Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por el diputado oficialista también Carlos Heller, que va a tratar principalmente el alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social luego de la pandemia y la crisis ocasionada por el COVID-19. También va a tratar el tema de contrataciones de trabajo, las asignaciones familiares, la ley de oncopediatría y muchísimos, también va a retomar algunos temas que se van a tratar en las comisiones anteriores y muchísimos temas más relacionados de cara a la sesión, pero también a las comisiones que lo preceden, ¿no? Y por último, antes de la sesión, el martes 26, que recordamos comienza a las 12 del mediodía, 9:30, va a tener lugar la Comisión de Discapacidad, que va a tratar específicamente la ley de adhesión y instituir el 4 de enero como Día Nacional del Braille, en adhesión al Día Mundial del Braille, justamente para sumarnos a esta causa internacional y bueno, tener este acceso a la unidad y también a los símbolos de accesibilidad universal que propone el Día Mundial del Braille. Y esto se va a tratar a las 9:30 y después, bueno, se va a desarrollar la extensa sesión maratónica que esperamos para el martes que viene. Por lo tanto, un enorme trabajo para nuestro móvil, para nuestro equipo, porque claro, son nuestros ojos en las comisiones, que las transmitimos, por supuesto, y ni que hablar de la sesión. Sofi, estás preciosa, me encanta esa toma, esa ventana. Sí. Un beso a todos los chicos ahí del móvil y buenísimo, y muchas gracias. Estamos atentos ahora, repaso un poquitito, y ya que tengo al diputado le hago unas preguntas relativas a eso también. Así que gracias, Sofi. ¿Qué temperatura hace más o menos? Calor importante. En este momento, sí, muchísimo calor. Al sol realmente está para salir un ratito a tomar unos mates. Mucha gente paseando a sus mascotas. Bien. Hace 27 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. 58% de la humedad en estos momentos. También está muy agradable. Pero bueno, para mañana también una mala noticia, te adelanto. Parece que después del mediodía, a las 15 horas aproximadamente, 70% de probabilidad de precipitaciones en ciudad de Buenos Aires y alrededores. Y un dato de color, muchísima gente utilizando el barbijo aún. Recordamos que en Ciudad de Buenos Aires este martes dejó de ser obligatorio el uso de barbijo, pero menos aquellos que están realizando actividades al aire libre, que vienen a trotar o andar en bicicleta. La mayoría de los transeúntes sigue utilizando el barbijo y me pareció un dato importante para destacar. Excelente, Sofía. Bien con todos los datos. Parece la radio. Qué lindo, me encanta, me recuerda. Te mando un cariño, que estén muy bien y se viene trabajo intenso por las próximas horas aquí en la Cámara. Así que, bien por eso. Gracias, Sofi. Gracias, Karina. Hasta luego. Eso, Sergio también. Escúchame, ¿cómo se nota que somos porteños? Que decimos, lamentablemente llueve. Sí. ¿Verdad? Para Catamarca sería una bendición. Yo siempre pienso eso. Sí, si tenés un programa, como yo tengo una fiesta de 40 la noche en un jardín, es una mala noticia. Vamos a tener que guarecernos, pero la lluvia es una bendición y nunca es una mala noticia. Pero se entiende lo que dijo Sofi, por supuesto, para Buenos Aires, tantos lindos días que uno quiere el fin de semana estar igual a esto, pero panza para arriba. Diputado, no sé por dónde empezar, porque hay un montón de cosas, ¿no? Legislación de trabajo, Comisión Mujeres, yo sé que no perteneces a esta comisión, pero bueno, son temas que se van a tratar en la sesión. Tal vez ponerlo al perinatal como programa nacional, ya que estaba viendo el programa nacional de oncopediatría.
ponerlo como programa, yo sigo insistiendo. A ver de qué manera. El de oncopediatría también va a necesitar adhesiones. Ok, claro. O sea, oncopediatría va a tener un presupuesto. Sí. Un presupuesto del Ministerio de Salud de la Nación. Pero para que eso llegue a las obras sociales provinciales van a necesitar leyes de adhesión. Claro. Es así, hasta que no haya un cambio profundo en la reformulación. Bueno, se viene finalmente la sesión después de un intento... Fallido. La responsabilidad es del oficialismo, de ese intento fallido, porque el oficialismo está diciendo, a ver, señores, son temas que habíamos acordado previamente. ¿Qué es lo que molestó realmente? No son temas que habíamos acordado. No se acordó el temario, la agenda. Eran temas que se habían tratado antes, sí. Quiero decir, acordado en que iban a votar a favor. El oficialismo organiza la fiesta de disfraces cuando ellos tienen puestos los disfraces y nosotros no compramos ni una careta, no. El Parlamento no es así. Acá el oficialismo se ofendió profundamente porque se expuso una situación política de firmeza de parte no solamente de Juntos por el Cambio, porque otros bloques tampoco asistieron, de firmeza de decir, señores, ustedes no son el dueño de la pelota. Y el dueño de la pelota cuando quiere la presta y cuando quiere se enoja y se la lleva a su casa. Esta pelota es de todos, tenemos que acordar, tenemos que hablar, porque para algo es el Parlamento. Entonces, ese mensaje fue muy contundente, muy duro, entiendo, por decirlo en términos personales, en el ego de algunos, porque venían de una paliza electoral o una paliza, digamos, lo que significó la PASO. Y bueno, y ese ego se encontró también con otro límite, que es el límite parlamentario. Bueno, lo lamento, en la política hay que tener tolerancia a las frustraciones. Se los digo yo que he perdido 10.000 elecciones y hay que seguir peleando, porque peleando en el buen sentido, ¿no es cierto? Pero hay que entender... Bueno, de hecho lo hicieron y pues llegaron a este acuerdo y se amplió el temario. Exactamente. Diputado, y hablando un poco de esa definición que usted habla de límite parlamentario, teniendo en cuenta que se aproxima una Cámara más equilibrada en cuanto a los bloques y que también esta muestra, ¿no?, de Juntos por el Cambio fue como quizás, ¿no?, un anticipo de, bueno, acá va a haber que acordar porque nadie va a tener el número para nada. ¿Cómo ustedes se plantan, ¿no?, como posible bloque que va a crecer el número de diputados y así se repite el resultado, ¿no?, de las PASO en las próximas elecciones? ¿Cuál va a ser la actitud, ¿no?, frente al oficialismo, teniendo en cuenta que restan 2 años, ¿no?, del gobierno del Frente de Todos y que también el gobierno va a necesitar obviamente la aprobación de muchas leyes y vemos que hay 2 puntos contrapuestos en un montón de temas? Un montón de temas. Bueno, yo primero tengo que recordar que las leyes que han sido esenciales o marcadas por el gobierno como esenciales y que realmente nosotros hemos coincidido en la importancia, nosotros no hemos boicoteado esas leyes. Llámese la ley de vacunas, aún con muchísimo debate interno dentro de Juntos por el Cambio, muchos de nosotros, no todos, muchos de nosotros apoyamos la ley y habilitamos al gobierno para que el gobierno tenga las manos libres. Después las usó mal, bien, regular, bueno, es tema de otra discusión, pero nosotros no trabamos la gobernabilidad. Nosotros no trabamos la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ellos dicen que sí cuando desconocen la vacuna, hubo voces importantes como la de Bullrich, teniendo dudas. Fueron temas muy puntuales, pero el oficialismo los toma como que la oposición no se comportó pero ¿qué quiere el oficialismo? Debía. Unanimidad, sí señor, no señor, buenos días señorita. Claro.
No, paremos la mano. O sea, el oficialismo necesitó, y ese proyecto que habilitaba la negociación salió aprobó. Y muchos de nosotros, la mayoría lo aprobó. O sea, no nos pueden decir nada. Al contrario, hasta nosotros, a veces a mí me dio... Digo, pues, realmente nos tendríamos que haber parado con más energía porque después hicieron macanas con el proyecto. Pero bueno, historia aparte. Lo que quiero decir es que nosotros no vamos a atentar nunca contra la gobernabilidad. Sí vamos a defender las instituciones. Nosotros, claramente lo digo, no somos golpistas, no conspiramos, no estamos soñando con un helicóptero que venga y lo saque a Alberto Fernández, como muchos de ellos soñaron en otras épocas. Nosotros queremos que el país se encauce. Sabemos que los años, no solamente estos 2 años, van a ser años difíciles, pero sabemos que son una oportunidad para la Argentina, en el sentido que a veces en lo peor de las tormentas o en lo peor de las crisis es cuando se ponen los temas esenciales en discusión y se pueden abordar temas importantes. Entonces, yo creo que puede ser un gran acto de madurez política que terminemos estos 2 años que a Alberto Fernández le quedan como presidente, él gobernando y nosotros con una mayoría, o una mayoría simple estoy hablando, en la Cámara de Diputados. No estoy diciendo que vamos a tener los 2/3, claro, obviamente, pero sería una madurez, digamos, una foto. ¿Y qué leyes saldrían en ese congreso hipotético o probable, de acuerdo a los resultados de las PASO? Muchos sectores del oficialismo están diciendo que hay que replantear cuestiones tributarias. Nosotros decimos lo mismo. Bien. Y eso es una de las cosas que nosotros deberíamos discutir. ¿Cuál es el impuesto que hay que ya modificar? Primero yo creo que hay que repensar al IVA, porque el IVA es el impuesto universal, que en términos relativos le saca mucho más, se mete mucho más en el bolsillo del pobre que de la persona que tiene recursos. Y lo otro que hay que repensar rápidamente es estas cuestiones del castigo que significan las ganancias. Hay que terminar con impuestos que son doble imposición, como el impuesto a la riqueza, digamos, este impuesto nuevo, que nosotros estamos cobrándole a la gente por bienes personales y también le estamos cobrando por impuestos. Eso fue una sola vez y ni siquiera fue catalogado como impuesto, aunque todo corresponde a que es un impuesto. Bueno, son gravámenes. Está bien, pero eso fue por una sola vez. ¿Crees que va a volver? Sí, bueno, pero no, si no vuelve eso, puede volver otra cosa metamorfoseada. Depende de la necesidad de caja. A ver, hay 2 maneras de tratar de salir de este atolladero donde falta plata. O exprimimos más la gente para sacarle plata a través de impuestos, o la aliviamos a la gente para que la gente se anime a empezar a producir y a tomar empleo. Pero las medidas del gobierno estas, ¿no están en ese sentido, Rubén? ¿Qué medidas? ¿Cuáles? Por ejemplo, del apoyo de las cuestiones fiscales, del alivio fiscal, de hecho, que van a tratar ahora en comisión, en presupuesto. El alivio fiscal que viene está bien, pero convengamos que es un alivio fiscal por mérito de las circunstancias y la necesidad política que marcó las PASO, ¿no? O sea, está bien, empezaron a escuchar la gente. Está bien. Pero ahí van a votar a favor. Yo todavía no lo analicé del todo y no escuché mis compañeros que están en la comisión respectiva. Pero yo lo que quiero decir es esto. Sí. Si nosotros seguimos gobernando, pensando que el gran dador de empleo y el gran dador de justicia es el Estado, con la magia de la sobreimpresión de dinero, vamos por mal camino. Si nosotros nos convencemos que lo que tenemos que hacer es que las empresas, grandes, pequeñas y medianas, crezcan y esas empresas den trabajo, creo que vamos por el buen camino. Y creo que ahí
está uno de las brechas o de los puntos de fricción que hay que discutir. Puente al empleo, entonces, el proyecto del presidente de la Cámara tiene mucho que ver en eso de ayudar a la empresa. Sí, está bien, está bien. Algo parecido también quiso hacer en su momento Macri, es cierto. Pero hay que discutir de fondo la estructura tributaria. La persona, el audaz que en la Argentina se anima a abrir una pyme, una pequeña empresa, un negocio. Sí, es un audaz, es verdad. Tiene una chorrera así de gravámenes, de imposiciones, de dificultades. Sí. Y encima tiene grandes problemas porque termina teniendo a lo mejor 5 empleados, supongamos. En términos de conflictividad laboral, 2 entran en conflictividad laboral y ya tambalea toda la estructura, porque es tan caro el costo laboral en la Argentina. Pero ¿cómo hacer entender eso a un trabajador que está bregando por un derecho? Que, bueno, vos me contratás, vos hacete cargo si las cosas no van. Es muy simple. Como acá al trabajador se le ha quitado el derecho de trabajar. Porque acá lo que no hay es trabajo. Y hablando un poco de los derechos del trabajador, ayer se mencionaba en el debate que hubo de candidatos bonaerenses la propuesta, ¿no?, que salió desde algunos diputados y senadores de Juntos por el Cambio de quitar el tema de las indemnizaciones laborales. No, yo creo que la indemnización laboral no se tiene que quitar. Lo que se tiene que quitar es la doble indemnización. Sí, bueno, el presidente dijo en idea que era algo coyuntural. Sí, coyuntural, pero sí. Se viene extendiendo. No, pero aparte coyuntural es conceptualmente negativo. Porque la gente, el empresario, durante esta crisis, este periodo de crisis, teniendo doble indemnización, no pensó 2 veces antes de tomar un empleado, lo pensó 1000 veces. Porque es así. Porque lo que hicimos con la doble indemnización fue asustar más a los empresarios que están ahí en el borde, entre que me fundo y me salvo, y con la doble indemnización lo terminamos asustando más. A mí me parece que fue un error conceptual, estratégico, fue una mala medida, más allá que sea coyuntural. Porque, a ver, no es que porque es coyuntural es buena, fue una mala medida. Claro. Y una mala señal también. Hay tantas otras cuestiones, pero cortito, la cuestión ambiental, que uno de tus últimos proyectos tiene que ver con darle recursos a la protección ambiental cuando se trata de minería. ¿Y eso qué significa? ¿No se ya regula la cuestión ambiental a esta altura y con todos los pedidos de las ONG cuando se va a empezar a hacer un trabajo? No, sí, hay una ley de protección ambiental para la actividad minera que data del año 95. Es vieja. Sí, es vieja, pero coincide con el desembarco de la megaminería en la Argentina. Claro. Respondió a la necesidad de una época y a una concepción. Yo creo que esa ley se quedó corta, creo que hay que profundizar mucho más, no para inhibir la inversión minera, sino para proteger más la cuestión ambiental. Entonces, esta idea, este proyecto propone derogar esa ley y suplantarla por una nueva legislación. Sí. Eso es como un objetivo específico. Pero, si me permiten, este proyecto tiene como un objetivo mucho más general. Miren, yo vivencio desde hace muchos años un debate que muchas veces se torna en un griterío de sordos, que es minería sí, minería no. Sí. Los promineros, los antimineros, los ambientalistas, los extractivistas. Nosotros somos Catamarca y muchas de nuestras provincias hermanas andinas son provincias pobres, muy ricas en minería, en recursos mineros. Pero también tenemos la obligación y la convicción de que al ambiente hay que cuidarlo. Entonces, ¿cómo lograr una síntesis entre la posibilidad del desarrollo a través de la explotación minera sin que eso se convierta en un daño irreparable para el medio ambiente? Correcto.
Y ese es el camino que yo me propuse recorrer con esta iniciativa. Yo no creo en los fundamentalismos, no creo en las radicalizaciones. Creo que tenemos que encontrar una suerte de proteccionismo ambiental, pero que incluya desarrollo económico. Sí, sí, correcto. Entonces, o que no sea incompatible con el desarrollo económico. Entonces, en esta iniciativa legislativa yo propongo una serie de cosas. El estudio de impacto ambiental que hoy se exige tiene que ser más amplio. Por empezar, hay que arrancar de un diagnóstico, lo que se llama una línea de base del ambiente. Es decir, bueno, a ver, yo quiero poner un emprendimiento minero en Fiambalá. Bueno, pero ¿cómo es el aire en Fiambalá ahora? Claro. ¿Cómo es la tierra? Claro. ¿Qué minerales hay? ¿Qué vegetación hay? ¿Qué fauna hay? ¿Cómo vive la gente? ¿Qué enfermedades padece? Y sobre todo las cosas, tratándose de minería, ¿qué recurso hídrico tengo? Bien, el agua, problema para tantas provincias. Entonces, eso es fundamental, tener el diagnóstico previo. Perfecto. Rubén, no tenemos más tiempo, pero esto es una enorme ventana a quien le interese este tema. El proyecto del diputado Mansi lo puede encontrar, por supuesto. Sí, está ya dentro de la web lógica de diputados. Y si no, llamarlo y preguntarle. Porque nunca decimos esto, pero ellos están para escucharte y para leerte con los mails, porque están los teléfonos de las oficinas, con los mails en el directorio de diputados. Así que gracias, Rubén, es muy interesante y la próxima vamos a ampliar un poco más, que me interesa a ver cómo se está llevando a cabo ahora para que haya entrado este proyecto y cuáles son las necesidades concretas de la población y de la producción también. Perfecto. Así que minería lo vamos a dejar para una próxima bien profunda. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Doctor. Que sigan bien, ¿eh? Neurocirujano, doctor, ¿viste? Y diputado nacional. Señores, vamos a ver a Jimena López, porque ella estuvo hablando acerca del acuerdo con la oposición y todos los diputados están diciendo al respecto acerca de este proyecto del diputado Massa, así que estas son sus palabras. A mí la convocatoria de Sergio Massa no me resulta extraña. Massa es una persona de diálogo, de puentes con la oposición, tiene una figura, un tipo de liderazgo por ahí de democracias más modernas que se ejercen en la construcción de estos consensos. Yo creo que, no sé si lo veo posible, creo que debería ser posible en relación a lo que llamamos la construcción de esta nueva normalidad de la pospandemia, que no va a ser la normalidad que conocíamos y que obviamente hay que generar ciertos acuerdos y discutir seriamente, por ejemplo, cómo vamos a hacer para sacar a los chicos y a las chicas de la pobreza, cómo vamos a hacer para trabajar la deserción escolar, cómo vamos a hacer para reactivar productivamente al país. Me parece que es un llamado a una conciliación casi obligatoria, donde ahí vamos a demostrar también cuáles son los objetivos de cada uno de los espacios partidarios. Yo no creo que alguien pierda ni fuerza, ni representatividad, ni legitimidad por sentarse a hablar con la oposición o con el adversario político. Me parece que es un acto de madurez. Cuando usted... Bueno, ahí estaba la diputada diciendo que no se ve. Y la oposición, hoy estamos con la oposición. Claro que sí, porque hay veces que viene todo oficial. En realidad, siempre es el equilibrio perfecto que queremos hacer. A veces, bueno, podemos lograrlo, si no lo hacemos por día. A veces es mejor. Estamos en campaña, comprendan la situación. El distrito, y saludamos al diputado. Vino Mendoza, viene Córdoba, como viene el centro, ¿eh? Bueno, estuvo Catamarca un ratito acá. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Un gusto de estar comunicándome con usted. Igualmente, Víctor, un gusto tenerlo. No sé si alguna vez hablamos, me parece que no, pero... uy, no, que no me parezcan esos carteles. La verdad que hemos tenido siempre mucho espacio en este canal, así que bien. Seguramente que hemos estado hablando. Seguro, seguro. Bueno, Víctor, se vienen cambios, se vienen modificaciones, se vienen comisiones y acá hay trabajo por delante y mucho, pero por sobre todo
hablar de esta sesión que costó, pero finalmente con el acuerdo de la oposición los temas se han ampliado incluso. ¿Qué se espera para el próximo martes? Bueno, la verdad que un debate en cada uno de los temas. Me parece que es importante haber profundizado el consenso al menos en los temas que ya es un paso importante, en los temas a tratar en sesiones especiales. Tenemos que lograr luego llegar a la normalidad y tener sesiones ordinarias como tenemos que hacerlo y como es habitualmente en este periodo legislativo, ¿no? Como está establecido en las normas. Pero bueno, en función de que estas sesiones especiales llegar a un acuerdo con el temario es importante. Y también dentro del temario hay algunos proyectos, estuve viendo en mi caso particular el tema de un régimen de regularización impositiva que permiten regularizar aquellas situaciones que todavía están afectados por la pandemia, aquellos contribuyentes que tienen deudas en la AFIP previsional y que en este caso el presidente de la Cámara había presentado un proyecto particular y nosotros habíamos hecho algunas observaciones y con el trabajo conjunto se están acercando a puntos de encuentros importantes. Así que me parece que este es el camino. Sí, en cada una de las oportunidades que tuve de hablar con ustedes, siempre planteé esta necesidad del consenso en la Argentina. Por supuesto, con visiones distintas, con ideologías políticas distintas, pero siempre pensando en lograr mejorar las condiciones que tenemos hoy, que lamentablemente no estamos bien, que más allá de buscar quiénes son los responsables en los cuales nos tenemos que hacer cargo, cada uno de los que tenemos responsabilidades de una u otra manera, pero lo cierto es que los índices de pobreza suben, la Argentina no está pasando una situación fácil, muy crítica, y necesitamos, por un lado, escuchar a la sociedad que dio un mensaje profundo en las últimas pasos y seguramente se va a expresar en las próximas elecciones. El oficialismo tiene que fortalecer este consenso que en algunos momentos no se había propiciado y nosotros tenemos la responsabilidad de estar a la altura de las circunstancias. Entonces, diputado, ¿por qué tanta renuencia, si es la palabra, para asistir al convite de consenso de puntos de acuerdo que el presidente de la Cámara está proponiendo? Porque cuando me parece que los indicios de ya tener la necesidad de generar consenso y de sentarse a la mesa, que te inviten a la mesa, es un tema importante. Pero también cuando nos sentamos en la mesa tenemos que armar la agenda de todos, y ahí me parece que hay que dar el gran paso y tengo mucha fe que se dé, ojalá que se dé para el beneficio de los argentinos. Definir toda la temática, no la temática que quieren llevar a la mesa de uno u otro sector, sino poner todos los temas en su conjunto, definir entre todos cuáles son las prioridades y a partir de ahí trabajar. Porque si no, sentarse en la mesa con un temario impuesto o quererlo imponer, estoy hablando de los dos lados, ¿no? Bueno, pero los ejes son muy abiertos. Esta educación, trabajo, son bastante abiertos. Diga. Lo primero, mi entender, y esto es un título personal, lo primero que tenemos que definir cuál es el programa de gobierno que tenemos, cuál es el programa económico que necesitamos a largo plazo los argentinos. Esto es lo primero que tenemos que empezar no estoy hablando desde el punto de vista personal, no es una opinión de bloque. Argentina necesita tener un consenso en el programa económico, saber cuál es dar certeza en la economía, y a partir de la certeza de economía generar a través de esta certeza puntos de acuerdo que permitan fortalecer la seguridad jurídica, definir un cronograma para ir solucionando la inestabilidad de las variables macroeconómicas que afectan a la Argentina. Y eso, si logramos hacer eso, si somos capaces de hacer eso, seguramente a partir de ahí hay que profundizar otro tema. La educación es un punto fundamental. Esto es un tema que por supuesto es tan importante como la economía. No hay posibilidad de desarrollo económico, de crecimiento económico, si no fortalecemos y llevamos la educación de la mano con este desarrollo económico y humano, ¿no? Pero hay que dar señales claras. Me parece que ese es el primer tema que hay que hablarlo. No podemos seguir en una economía donde no hay inversiones porque no hay certeza y no va a haber nunca nuevos empleos si no hay inversiones. Me parece que Argentina necesita un programa de crecimiento a largo plazo, independiente de quienes conduzcan el país,
llegar a un acuerdo. Y digo, eso significa acuerdos profundos. Más que un tema en particular, significa un acuerdo que no tiene que estar discutido en los medios, pero no porque ustedes, los medios no sean importantes. Son tan importantes como la función que hacemos nosotros, pero digo un acuerdo sincero, y eso es lo que aspiramos todos los que estamos en la gestión de gobierno, cada uno de nosotros, independiente de la posición que tenemos. En este caso, yo que soy de la oposición, pero que soy del interior de Córdoba, los sectores más postergados de Córdoba. Ruego, añoro que mi gente tenga una mejor calidad de vida. Y para eso también soy responsable. Me gustaría tener una cuota de participación en esa visión para lograr un desarrollo sostenido que nos hace falta. Bien. El diputado Marco Giorgetti lo saluda. La verdad que es muy interesante la manera en que está explicando su posición, y tiene algunos matices con algunas voces de su propio bloque que hemos escuchado en estos días con respecto a este tema, y es algo que también sucede en el oficialismo, digamos. Da la sensación, y esta es la pregunta, que primero debería haber un acuerdo interno con respecto a un acuerdo entre bloques. ¿No le parece lo mismo? Bueno, primero hay un mensaje de la sociedad que es muy claro. La sociedad no la está pasando bien y da un mensaje a través de la urna. Esos mensajes son para el oficialismo, a entender que este modelo de gestión que tenemos no es el adecuado. Y para la oposición tenemos que entender que no es un mensaje triunfalista, es un mensaje para decirnos que tenemos que asumir la responsabilidad. Y esa discusión, por supuesto, la tenemos que dar internamente en cada uno de nuestros bloques. Yo la doy en el bloque del radicalismo y los representantes del radicalismo en Juntos por el Cambio. Yo soy de la Unión Cívica Radical, pero más allá de eso, vamos a tener que profundizar esos debates internos y tener muy claro cuando nos sentemos en la mesa lo que pensamos en su conjunto de cada uno de los bloques y pensar sobre todo en los intereses de la Argentina. Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofre lo saluda. Quería consultarlo. ¿Cómo le va? Bien, porque se va a reunir la Comisión de Presupuesto y Hacienda con varios temas. Todavía no se trata el presupuesto 2022, pero quería consultarlo si usted lo ha estado analizando y si hay algún punto en particular que considera que hay que modificar en el proyecto, sabiendo también que dentro del propio oficialismo igualmente se van a proponer modificaciones. Bueno, ahí es el primer punto de encuentro del consenso. Digo del consenso, o al menos de buscar algunos objetivos básicos, ¿no? El presupuesto es la base de un programa económico para el año que viene. Por lo tanto, me parece bien la posición del gobierno de pensar en una modificación. Ojalá que esa modificación que piense escucha algunas de las propuestas que podemos plantear nosotros. En esto justamente es lo que estábamos hablando anteriormente. El presupuesto es la oportunidad de empezar un camino de construcción de puntos de encuentros básicos y que esté reflejado ahí. Yo creo que, por ejemplo, el acuerdo con el fondo es una discusión que tenemos que tenerla y tiene que estar incluido en el presupuesto. Ustedes recuerdan el presupuesto que se presentó y que cumplió una formalidad porque la ley exige presentarlo en un periodo de tiempo, no contempla un acuerdo con el fondo. Y bueno, y hoy estamos viendo que el acuerdo es posible que sea en febrero o marzo, pero no hay base sólida. También está el Club de París, que también sigue la suerte del fondo. Digo, hay muchos temas que están relacionados con el presupuesto que hay que discutirlo y hay que ver cuál es el rumbo que van a tener. Me parece que es la oportunidad de charlarlo y debatirlo en la Comisión de Presupuesto. Decir hoy que tenemos una visión distinta y que no vamos a aprobar el presupuesto es decir todo lo contrario de lo que le dije en la primera etapa de lo que estuvimos hablando. Ojalá que bueno, con distintas visiones, nunca en el consenso se puede llegar a acuerdos generales. Aparte, la visión de gobierno, que es el que gobierna, tiene una visión que a veces no coincide con la nuestra, pero
Pero digo, no podemos planificar un presupuesto con una inflación que no va a ser real, no podemos planificar un presupuesto que crezca el déficit, no podemos planificar un presupuesto con un atraso cambiario, hay que fortalecer las exportaciones, hay que orientar las importaciones en función de nuestro consumo interno, pero fundamentalmente pensando en una balanza comercial que no afecte las reservas del banco. Hay muchos temas para discutir y no tiene que ser una formalidad para levantar la mano, sino pensar que a través de ese proyecto económico, que es el presupuesto de 2022, pueden venir inversiones o podemos dar indicios a los sectores privados para mejorar el crecimiento económico que necesitamos tanto en Argentina. Mire, hoy se habla mucho de los programas de empleo. Los programas de empleo son convertirnos en programas de planes sociales en empleo. Sí. Es un buen cambio. Yo no estoy en contra de eso. Lo que sí digo es imposible que esos programas sociales se conviertan en empleos genuinos si no hay un crecimiento económico. Claro. Si no hay un crecimiento económico es muy difícil que crezcan nuevos empleados. Puede que haya cambios por beneficios de costos laborales, haya cambios de nombre, pero digo, bajo uno que tenía estable que se jubila y aprovecho para incluir eso. Pero no hay muchas expectativas de un crecimiento de empleo si no tenemos un crecimiento sostenido de la economía argentina. Por eso, vuelvo a lo de antes. Necesitamos puntos de encuentro con un programa de gobierno. El presupuesto es uno de los temas que sería bueno tratarlo para dar señales y generar el incentivo a la inversión que tanto nos hace falta en la Argentina. Víctor Hugo, es muy claro lo que decís y creo que todos estamos de acuerdo, solo que el oficialismo piensa que con este tipo de iniciativas se ayuda inmediatamente a pasar este momento mientras se va terminando de reordenar cómo va a seguir. El día a día en este país es notablemente intenso y se entiende que la inflación es el principal problema, pero la mirada de ellos es en que esta inflación tiene responsables como los formadores de precios. Fue la discusión de toda la semana. Ayer hablé con Heller y le pedí por favor que me dijera de esto de la emisión, si no es responsable también. No me dijo que no, pero tampoco me dijo que sí, por supuesto. Pero por eso mismo, en ese contexto hay medidas que pueden ayudar y mucho. De hecho, has presentado un proyecto que tiene que ver con una reformulación del impuesto a las ganancias, en esto de reformular y de tantas cuestiones impositivas que hay que cambiar en este país. De hecho, bueno, ganancia se bajó para 1 millón de personas que ya no la pagan, por ejemplo. En este caso, ¿qué es lo que estás proponiendo y cuál es el camino próximo? ¿Crees que van a tomar este proyecto? ¿El oficialismo se va a trabajar? ¿Cómo es el camino de esto? La verdad es que bueno, vamos a ver que es otro problema. No tenemos convocadas comisiones. Las comisiones que se convocan son temarios especiales, ahí donde tenemos dificultad de trabajar en algunos otros proyectos que son de base. Miren, el proyecto que presenté es un proyecto que lo tuvimos debatiendo cuando se trató de las modificaciones y se creó la deducción especial para cuarta categoría de ganancia. Digo deducción especial porque le permite descontar 3,8 veces más de la ganancia mínimo imponible a aquellos que tienen relación de dependencia. Y en su momento se planteó el tema de los autónomos que trabajan de manera personal en empresas chicas, pequeños contribuyentes, y que no tienen esa condición, esa posibilidad de poder descontar el 3,8 veces de la ganancia. Entonces, se habló en su momento de que iba a haber un tratamiento especial para autónomos. Nosotros, particularmente, lo traté yo en la comisión de manera muy insistente, pero ya pasó bastante tiempo y no se trató esa reforma general para autónomos. Por lo tanto, al menos entendí que era necesario nuevamente poner en la mesa este proyecto para generar una equidad, sobre todo en el contribuyente, el pequeño contribuyente que está ligado con autónomo, con aquello que está en relación de dependencia. Igualarlo, que tengan las mismas, porque no puede ser que uno va teniendo las mismas ganancias o las mismas ganancias brutas, uno porque está en relación de dependencia no paga, porque llega justamente por la ganancia, por la deducción especial no está sujeto del impuesto, y el otro sí.
ganancias paga. Entonces, digo, me parece que en Argentina tenemos que trabajar en dos cosas con respecto y yo me refiero al tema de la inflación, que me gustaría decir un tema. Argentina necesita un equilibrio fiscal, necesita... La inflación es producto de que hay un Estado que necesita de los recursos del Banco Central para financiar el déficit. En una Argentina que no tiene acceso al financiamiento externo, su déficit lo cubre tomando deuda en peso o emitiendo emisión monetaria. Y ahí es donde está el Banco Central, donde en la emisión monetaria hay una presión. Cuando hay más emisión, hay una presión que influye en la inflación. Y en este caso hay que trabajar en disminuir los impuestos. Yo soy de lo que creo que el crecimiento económico está poniéndole el ojo, no creyendo que el Estado lo tiene que manejar el sector privado. Yo soy de lo que creo que el Estado tiene que regular la economía. No ser intervencionista, pero tampoco que la maneje el mercado. Por lo tanto, digo, hay que plantear, mire, un ejemplo que del gobierno anterior, una de las cosas que se le puede destacar es la visión que tuvo con el tema del consenso. Yo lo critico porque tuve del municipalismo y en ese consenso no tuvo en cuenta el municipalismo cuando firmaron los convenios entre la nación y la provincia, y quedaron afuera. Entonces, ahí los municipios quedaron afuera de esa distribución de más recursos para la provincia, con el objetivo que la provincia disminuya en su manera paulatina los impuestos directos, y los municipios después quedaron a expensas de la decisión de los gobernadores. En algunas provincias como la nuestra, que el federalismo predica para arriba, pero para abajo los municipios no sienten el mismo federalismo en la distribución de los recursos. Pero volviendo al tema, Argentina necesita lograr un equilibrio fiscal. Hay que trabajar en disminuir los recursos tributarios, hacer una reforma tributaria, disminuir la presión fiscal para incentivar el crecimiento, y a su vez hay que trabajar en la eficiencia del gasto. Si no se hace eso, la Argentina sí o sí entra en un círculo vicioso para cubrir ese déficit de emisión, y por eso hay inflación. Querer a los formadores de precios, quererle echar la culpa a los formadores de precios, la verdad que los formadores de precios los conocemos en la Argentina, claramente los conocemos. No es que no tengan culpa, son parte de la culpa. Ahora, cuando en la economía argentina no hay señales claras, no hay un programa de gobierno donde constantemente hay un desequilibrio fiscal y hay una visión de no cambiarlo, en esa incertidumbre hay inflación por dos lados, por emisión monetaria por un lado, y después la inflación especulativa que existe en la Argentina producto de la inestabilidad macroeconómica. Está bien, perfecto. Otro panorama distinto al que me dan otros diputados y que coincide con muchos economistas. De hecho, lo es el diputado y fue secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad de Córdoba. Y esa localidad chiquitita que la busqué porque no quería buscarla, a ver, Villa de Soto. Oasis del noroeste cordobés, lo tienen que difundir mucho porque... ¿Oasis qué dijo? Del noroeste cordobés. Ah, del noroeste. Oasis del noroeste cordobés. Villa de Soto. Ahora déjeme venderlo un ratito. Obviamente. ¿Por qué te querés que la mencione? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en Villa? Soto, el noroeste de la provincia de Córdoba, para que tengan una idea, tiene características muy parecidas a los llanos riojanos. Estamos cerca de la Salina y bueno, nuestra zona no es una zona agrícola, ganadera por excelencia. Claro. Es Cruz del Eje de Arturo Illia, de los cuales tengo como líder en el radicalismo. Pero digo, Soto tiene un río muy lindo y se caracteriza por una vegetación que ya es la última vegetación. Cuando uno viene de la Ruta 38, pasa por el Valle de Punilla, La Falda, Capilla del Monte, bueno, Carlos Paz. Se encuentra con Villa de Soto con un río muy lindo, un río cuya agua no está contaminada, gracias a Dios, se trabaja y tiene características muy buenas. Y bueno, de a poco estamos trabajando en el desarrollo turístico. Lo que pasa es que lugares como los nuestros, cuando son muy chicos, siempre el desarrollo turístico está orientado en los grandes centros turísticos y nos cuesta más crecer. Pero bueno, ya tenemos una buena plaza hotelera y desde que asumí en el 2003, fui intendente, el 2014, luego siguió
mi secretario de gobierno, muy joven, tiene 32 años, y trabaja muy bien y estamos con ese sentido, generando fuentes de trabajo a través del turismo y es una de las riquezas que tiene Córdoba. Espérate que ya me metí, olvidaste. Metí a ver las fotos del río ese que decís, es un placer divino. Vos seguí de largo. Cuando el nombre del río nos faltó. Ah, el nombre del río. Río del Soto, el río San Guillermo en la parte de arriba, pero río de Villa del Soto. Tierra de come chingones. Tenemos una fiesta patronal de 18 de agosto, nosotros somos 12.000 habitantes, y a esa fiesta sin ningún tipo de difusión vienen 100.000. No me digas, ¿por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Qué ofrecen tan lindo? San Roque, patrono de los enfermos. Durante una semana terminan una procesión donde los fieles vienen de todo el país, la verdad que es muy milagroso, vienen de todo el país, donde prácticamente tenemos entre 8 o 9 veces más de nuestra población. Los que hemos estado en la función pública y somos intendentes, imagínate cómo sufrimos esos días. Me imagino la seguridad, el lugar, el que todos estén tranquilos, vecinos no se quejen, pues terminan bendiciendo, bueno, y encima es una fiesta patronal, pero también terminan pidiendo que termine, en definitiva, ¿no? Sí, la verdad. La verdad que es muy linda, pero se sufre mucho cuando estamos en la calle. Y diputado, todas estas cuestiones que nos cuentan a veces tienen su correlato aquí en el Congreso con proyectos de declaración. ¿Ha presentado alguno, ha avanzado alguno para su comunidad? Sí, estamos trabajando en un proyecto de desarrollo económico del noroeste de la provincia. Nosotros tenemos la característica que nuestra economía regional es muy castigada. Siempre digo, nuestra economía regional se caracteriza por un sistema de goteo. Cuando la economía nacional anda bien, somos los últimos que nos enteramos. Cuando la economía nacional anda mal, somos los primeros que la sufrimos porque ese goteo se acaba. Entonces estamos trabajando en potenciar distintos productos regionales que son muy importantes. La aceituna, el aceite de oliva, la miel, somos productores muy importantes de miel. El tema caprino, hace poco fuimos a hablar con la provincia de La Rioja, con el gobernador, concretamente tuvimos reuniones ahí donde queremos trabajar de manera conjunta con ellos, tienen un producto caprino importante, el tema de la leche de cabra, bueno, hay varios productos que son parte, junto con el turismo, de generar incentivos. Bueno, he presentado un proyecto en ese sentido. Y ahora le doy una primicia y con esto termino, porque tienen que cortar ustedes, seguramente tienen otro programa, pero le doy una primicia. Estoy presentando un programa que no es de mi zona, pero seguramente vamos a tener un espacio para poderlo explicar. Estoy presentando un proyecto que se llama Título de Crédito Agropecuario. Título de Crédito Agropecuario. ¿En qué consiste? Es un proyecto de ley que tiene como fin, para las operaciones agropecuarias, la posibilidad de que el librador tenga un compromiso de pago, como el pagaré, en tal fecha, pagando valor producto del que suscribe. Se compromete a pagar dentro de un año tantos kilos de carne. Como hay un mercado de referencia, en el vencimiento, el día anterior al vencimiento, se toma el precio de referencia, se lo multiplica por la cantidad de kilos que se comprometió y ese es el monto que tiene que pagar. Es para la carne, para los cereales y todas aquellas economías que tengan un mercado de referencia para determinar el precio. Me encanta. Llama Título de Crédito Agropecuario. Le vamos a decir a los chicos que lo preparen para que después poder entrar en profundidad, porque todos nuestros periodistas preparan los proyectos de ley que van entrando. Víctor Hugo, que ya lo estoy presentando dentro de media horita, así que hasta mañana para que tome que esté cargado en las Gracias, Víctor Hugo. Te mando un cariño. Tierra de comechingones, el soteño. Y gracias por traernos un poquito de tu tierra acá a DTV. Un placer. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande. Igualmente. Gracias.
Qué hermoso, qué hermoso. El abrazo del río la vuelve fértil, va desenterrando el pasado comechingón que atesora esta tierra preñada de historias. Me metí en la municipalidad. Divino. Seguí un poco más cuando vas a Córdoba, más para el noroeste, y te vas a encontrar con este tipo de gente, con esta gente. A ver, es la sencillez la que a mí me termina seduciendo, ¿verdad? Del pueblo chico y del que sabe que la historia es difícil. Si lo sabemos los de la ciudad, imagínate. Señores, ¿ya está Gus? ¿No tengo tiempo de nadísima? Se fue, ya me pregunto. Señores, un placer. Gracias por todo. Gracias, Meli. Karin. Marquitos. Gracias. Hasta la próxima con más de TV.